Bien, como la diferencia de esto es en la virtualidad, es que también se puede hacer algunas cosas tipo taller para el próximo parcial, para guiarlos en algo específico. Este último, esto es para cuando llegamos a la parte de beta oxidación. Ya tienen eso colocado ahí. Entonces, ¿qué voy a darle con este taller? Ustedes van a hacerlo, pero no me lo van a entregar. Entonces, de aquí, de las primeras 3 preguntas, ahí yo voy a sacar algunas cosas para el parcial que viene el lunes. Entonces, nosotros ya vimos la cadena transportadora de electrones y la idea es que yo les expliqué que cuando no, el oxígeno, que es el factor final de los electrones, cuando él no llega a agua, entonces se forman especies reactivas de oxígeno. Y les comenté que teníamos el mecanismo antioxidante. Yo les hablé de 2 enzimas en particular de la catalasa de la superóxido dismutasa, pero también existe la glutatión peroxidasa. Entonces, estas son las principales líneas de defensa que tiene el sistema antioxidante. Entonces, le voy a colocar una de estas en el parcial. Entonces le estoy pidiendo que usted vaya y verifique desde hoy lunes hasta el próximo lunes. Usted debe dibujar la estructura química y explicar lo que está ocurriendo en cada paso del mecanismo de cómo estas enzimas funcionan como mecanismo antioxidante. La otra es que dibuje y explique el diagrama Z de la fotosíntesis. Aquí en las diapositivas está el diagrama Z de la fotosíntesis. Tengo el libro aquí en la mano también, debe pasarlo. En el Horton está también la figura 15.12 y está el diagrama Z. Se lo puse en un parcial en 2019 a que lo dibujaran. Sí, la fotosíntesis es, científicamente hablando, es bastante compleja en muchas cosas. Yo hice la maestría en fotosíntesis, específicamente en el mecanismo de fotoprotección, un mecanismo enzimático, por eso le puedo decir lo complicado que es la fotosíntesis. Entonces, dibuje y explique el diagrama Z de la fotosíntesis. Y lo otro es que explique el mecanismo de fotoprotección en la fotosíntesis. Entonces, hay 2 mecanismos que se han postulado. Ahora yo le voy a presentar un poquitito de eso. Uno es lo que llaman que es el producto de ese gradiente de protones que se genera y el excedente de energía que no se puede transformar. Entonces se conlleva a cambios conformacionales y esos cambios conformacionales a nivel enzimático lo que hace y de las proteínas lo que hace es que disipa el exceso de energía en forma de calor. Entonces mi asesor de la maestría, conjuntamente con los colaboradores internacionales que tienen, ellos tienen su propio postulado que le llaman el Molecular Gear Shift, que eso significa que porque los estados excitados son de distintos niveles energéticos, permite que cuando se deepoxida los carotenoides que están dentro del ciclo enzimático de la xantófila, eso está por debajo del nivel energético y se puede ir esa energía como si fuera un sumidero, es sumidero de energía como si fuera el, el zinc. Entonces, él ya se retiró, él era profesor emérito, distinguido y emérito, y ahora era emérito al final. Todavía está en la universidad, pero trabaja más él, Harry Frank, entonces él tiene eso conjuntamente con otros autores. Cuando yo llegué, yo ni siquiera sabía que él era uno de los que postulaba el, esa, ese mecanismo. Yo trabajé en ese mecanismo de fotoprotección por 2 años, buscando algunas cosas. Entonces ahora también vamos a conversar de eso. Bien, así que esto se lo voy a pasar también por aquí, se lo va a poner donde dice fotosíntesis, se lo voy a colocar, porque esto tiene la carga transportadora de electrones y hacia acá tiene fotosíntesis, para que puedan verificar. Bien. Profesor, una pregunta. Dígame. En la pregunta 1 que nos explicaba, nos pedía que explicáramos el mecanismo cada paso, o sea, qué está ocurriendo en cada paso. Sí, exactamente en cada paso. Si ahí la edición te va a ver, por lo menos radical anión superóxido, se descompone por la superóxido dismutasa. Usted va a ver cuando entra el superóxido, cuando entra el radical anión superóxido, cómo la superóxido dismutasa lo transforma en el producto. La catalasa descompone el peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿cómo lo descompone? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que enzimáticamente hace para descomponer? A eso es lo que se refiere a cada paso. Usted va a tener que dibujar la estructura y usted va, cuando yo le digo
explique el mecanismo catalítico de tal. Usted ya sabe cuál es y usted va a decir, pasa esto, 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 esto y esto y esto. Y me lo coloca. Porque ya yo le estoy diciendo que viene el jab. Entonces usted tiene que protegerse porque viene el jab. Entonces usted tiene que saber, entonces ya esto. Lo estoy dando desde ya. El esquema Z de la fotosíntesis, ya le dije la página en la que está. Sepa que lo vean y lo tengan claro. Y lo único que van a tener que realmente verificar y leer un poquitito son el mecanismo de fotoprotección de la fotosíntesis. Y yo lo voy a explicar ahorita un poco de ello. Van a tener que nada más profundizar. Y esta que está aquí no la investigan todavía, sino hasta cuando llegamos a ácido graso. Pues cuando lleguemos a ácido graso, que va a ser para el tercer parcial, esto es una de las preguntas del tercer parcial. ¿Estamos claros? Sí, profesor, gracias. De nada, la orden. Ahora yo le pongo esto para que lo tengan ahí. Bien, ahora, cuando hablamos de la fotosíntesis, voy a ponerlo hacia acá arriba. Como yo sé lo complicado que es esto, para que les sea más fácil, entonces yo le voy a dar algunos pointers, decir exactamente qué tienen que saber para que no se sumerjan, porque por lo menos si usted lee el Horton, aquí lo tengo, lo estoy leyendo para acordarme qué es lo que tiene el Horton usualmente ahí, y el Horton no explica en detalle todo lo que se necesita para el Horton, para saber, y eso complica algunas cosas. Por ahí tengo una foto cuando ofrecí mi examen de grado de la maestría. Tengo una pila de libros que tuve que estudiar para esto, porque esto es mucha fisicoquímica, pero mucha fisicoquímica, aparte de la parte bioquímica. Entonces, el Horton no entra en detalle y tampoco los voy a poner a ustedes que entren en detalle, porque si te agarra cualquier libro de bioquímica normal de pregrado, no entran en mucho detalle en la fotosíntesis, porque la fotosíntesis es un área de investigación muy, muy, muy activa. Usted dirá, ¿pero por qué? Les voy a explicar por qué. Si yo tengo la capacidad de poder comprender cómo las plantas de manera natural transforman la energía lumínica del sol en energía química, y yo lo puedo entonces extrapolar a que el panel solar sea tan eficiente como la fotosíntesis, yo voy a ser billonario, además de ganar el premio Nobel. Ahora hay muchas celdas solares que utilizan procesos fotosensibilizados. Si yo hice el doctorado en procesos fotosensibilizados con aplicaciones biomédicas. Pero entonces, esa es la parte importante. Cuando tú comprendes cómo se da esto, si los procesos de transferencia de energía en la fotosíntesis son en femtosegundos. De allí se deriva toda una área de investigación que se conoce como femtobiología. ¿Sabe cuánto es un femtosegundo? A las 12. Dije a las 12. 10 a la 12 femtosegundos. ¿Sé cuánto es un picosegundo? Pico es la -12, femto es la -15. Gracias. Entonces, usted ve la fotosíntesis y cuando usted lo estudia dice, es sencilla, tomas el sol, ¿verdad? Y tenemos CO2 y agua y se forman entonces los carbohidratos que nosotros consumimos y oxígeno. Entonces, este proceso de fotosíntesis es más allá de eso. Entonces, se estima que la fotosíntesis fija anualmente, así como por aproximado como 10 a la 11 toneladas de carbón. Lo que significa que es un almacenaje de energía por ahí como, vamos a buscar la calculadora. Ver, un momentito, le voy a decir más o menos cuánto es. Como 10 a la 18 kilojoules, más o menos de energía. Entonces, es algo muy eficiente. Nosotros entonces tomamos los carbohidratos que se generan y nosotros hacemos el proceso de respiración celular y generamos ATP. Entonces, las plantas van hacia acá. Entonces, este proceso de fotosíntesis se divide en dos etapas o dos fases.
lo que llaman la fase lumínica y la fase oscura. Entonces, esto es del Fundamental de Boet y Boet. Está en inglés, pero yo le voy a hacer toda la traducción para que le quede en la grabación. El único libro que he visto que lo resume, y este es el Fundamental. Si yo voy al Boet y Boet normal, es mucho más complicado, mucho más complejo, porque es un libro a nivel de posgrado. El Fundamental es un libro a nivel de pregrado. Usa las mismas imágenes que el Boet y Boet, pero explica más suavecito. Entonces el Boet y Boet y el Lendinger son libros mucho más sofisticados en bioquímica para pregrado. Entonces, en las reacciones que se llevan a cabo en la luz, hay pigmentos especializados que ayudan a capturar la energía de la luz. Entonces, y ellos son entonces oxidados. Hay una serie de reacciones de transferencia de electrones, las cuales culminan con la reducción de NADP a NADPH. Ustedes ya saben que NAD a NADH es reducción, por consiguiente NADP a NADPH es reducción igual. Lo que genera un gradiente de protones transmembranales cuya energía se utiliza para la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. ¿A qué le suena eso? A la cadena transportadora de electrones. Entonces, en cierta similitud, tiene cierta similitud a los procesos que se llevan a cabo en la cadena transportadora de electrones. La diferencia es que en la cadena transportadora se lleva a cabo en la mitocondria, que se lleva a cabo en los cloroplastos. Entonces, los pigmentos oxidados, la molécula de pigmentos oxidados, son reducidas por el agua y con eso se genera entonces oxígeno. Las reacciones en la fase oscura utilizan el NADPH y el ATP para reducir el CO2 e incorporarlo entonces en lo que se conoce como un precursor de átomos de carbono de los carbohidratos. Entonces es la fijación del CO2. Entonces eso se lleva a cabo en lo que se conoce como el ciclo de Calvin. Bien. Aquí en las reacciones en la luz o en la fase lumínica se absorbe la energía de la luz, la cual puede ser disipada, que es lo que le estoy explicando a ustedes. Si yo pongo una planta allá afuera, ella no puede discriminar qué luz va a usar y cuál no va a usar. Ella tiene todo ese exceso de luz y ella va a utilizar lo que le llegue. ¿Y qué hace con toda esa luz que no utiliza? Es como cuando usted se para ahí al sol, usted quiere broncearse. Usted quiere ir a la playa, entonces pone bloqueador solar. ¿Para qué? Para que el exceso de los rayos del sol no lo quemen. Entonces usted filtra con el bloqueador solar, eso filtra y protege su piel. Entonces, la planta, cuando recibe toda esa luz, la planta tiene que determinar la que puede utilizar de manera exitosa para el proceso fotosintético y el exceso de luz que no necesita tiene que deshacerse de ella. Y eso genera entonces el mecanismo de fotoprotección. Melvin Calvin ganó el premio Nobel porque él determinó la fijación del CO2. Mi asesor de la maestría hizo el postdoctorado en el laboratorio de Melvin Calvin. Entonces, esto es importantísimo. Entonces, la luz que se absorbe se disipa por un proceso de conversión interna. Eso es un proceso no radiativo. ¿Ustedes dieron algo de esto en fisicoquímica? Aquí usualmente no vemos estas cosas. ¿Puedes repetirlo? Si se disipa, cuando tú disipas esa luz, esa energía que absorbe, tú la puedes entonces disipar de varias formas. Conversión interna es un proceso no radiativo. La fluorescencia, que es un proceso radiativo, tú emites un fotón que tiene una longitud de onda mayor a la que se absorbió. Tú puedes hacer una transferencia de la excitación. Esto se utiliza en fotosíntesis muchísimo y tal proceso de fotooxidación. O sea, lo cómico de todo esto es que yo en la maestría fue estudiar cómo proteger y evitar el daño en el tejido, fotosintético por especies, específicamente el oxígeno cingulete. Y en el doctorado yo fui a buscar cómo generarlo para entonces inducir daño en células tumorales. Entonces, los mecanismos de fotoprotección
en plantas, ahora le voy a hablar de eso porque no está en ninguno de los libros. Yo le voy a explicar un poco de eso ahora. Entonces, y la fotooxidación, obviamente, si es fotoluz oxidación, se está oxidando, producto de la luz. Entonces, hay distintos procesos que se llevan a cabo. Entonces, hay un par especial, especialmente cuando se utiliza mucho la bacteria fotosintética morada, como le dicen, cuando tú dices reacción Z es el centro reactivo. Entonces, él lleva a cabo la fotooxidación y el transporte de electrones del par especial. Entonces, la luz que se absorbe tiene que ser canalizada al centro de reacción para que se lleve a cabo entonces la fotosíntesis. Entonces, tú tienes clorofilas, la clorofila es el principal pigmento fotosintético. Entonces, en plantas y cianobacterias hay dos fotosistemas, y el fitocromo B6F. Y hay transportadores móviles que son los que transportan los electrones que se describen en el esquema Z. Por eso le digo que vayan al esquema Z, porque eso le va a dar un resumen del proceso fotosintético, sin que entren en la profundidad del mismo. El fotosistema 2 reduce el par especial fotooxidado con los electrones que derivan del agua. Los electrones que van viajando del fotosistema 2 a través del citocromo B6F lo hacen a través del ciclo de la platoquinona. Aquí la Q es platoquinona, que genera entonces un gradiente de protones transmembranales. Los electrones liberados por la fotooxidación del fotosistema 1 reducen el NADPH, el NADP al NADPH, y su actividad contribuye al gradiente de protones. Y el ATP se produce a través de un proceso que se conoce como fotofosforilación. Lo conocemos como fosforilación oxidativa, entonces acá es fotofosforilación, para que ustedes vean la similitud de todo. Entonces, en otras palabras, si algo tiene la capacidad de poder desacoplar la cadena transportadora de electrones, lo más probable es que también tenga la posibilidad de poder hacerlo en la fotosíntesis. Entonces, si él lo desacopla, él tiene la capacidad entonces de que no se lleve a cabo la fotosíntesis. Mañana vamos a ver un problemita como si para que vean la parte conceptual. Entonces, en resumen, las dos fases de la fotosíntesis, la luz se utiliza para oxidar el agua. Entonces, los electrones que se obtienen subsecuentemente reducen entonces el CO2. La fotosíntesis se lleva a cabo en los cloroplastos, mientras que la cataplasma se lleva a cabo en la mitocondria. El principal pigmento fotosintético es la clorofila. Entonces, las reacciones que se llevan en la fase oscura, aquí se conoce como el ciclo de Calvin, porque Melvin Calvin lo describió. Eso le dio el premio Nobel por la fijación del CO2. Entonces, convierte el producto de gliceraldehído 3-fosfato y regenera las pentosas utilizando ATP y NADPH producida por la reacción de la luz. Los productos del ciclo de Calvin se han convertido a carbohidratos, o sea, a polímeros de glucosa. Las enzimas del ciclo de Calvin son más reactivas en la luz. La principal enzima que describió es la rubisco. Las plantas entonces atraviesan por algo que se llama la fotorrespiración, lo cual consume oxígeno y genera CO2. El principal pigmento fotosintético, como les decía, es la clorofila. Entonces, la clorofila se deriva biosintéticamente también del mismo proceso que tú tienes con el anillo de protoporfirina 9. La diferencia estructural en la clorofila, aquí aparece la A y la B, pero también hay clorofila C. Entonces tienes, en vez de hierro, tú tienes aquí magnesio en el centro. Entonces tú lo puedes determinar por TLC y lo puedes determinar por HPLC, la clorofila, y cuál es la clorofila que tú tienes. Entonces, ¿qué cambia formando la clorofila A y B? Usted tiene R1, R2, R3 y R4. Entonces, esta P es la cadena fitil que lo ayuda a hacerlo mucho más soluble en solventes no polares. Y esta G es el anil-granil, que es la cadena que va aquí. Entonces, ¿qué ocurre? El R1 en la clorofila A, entonces tú pondrías aquí el R1, pones el R2 aquí, pones el R3 acá y el R4 en la cadena fitil acá. Y esa es la clorofila A. La clorofila B, usted ve que tiene lo mismo en la R1, cambia el R2, tiene lo mismo en la R3, tiene lo mismo en la R4. Entonces,
Este es, lo que usted viene aquí en amarillo, es el espectro del Sol. Entonces, todo eso es el espectro del Sol. Vamos a ver dónde está la clorofila. La clorofila A está aquí. Esto se conoce como la banda SORET. SORET. Esta es la clorofila B. Y esto que está acá se conoce como la QY band. Y vea que tiene aquí 620 por ahí más o menos. Y este es 420, 430 por aquí. Ella absorbe aquí y absorbe acá, pero no absorbe nada por acá. ¿Usted cree que como principal pigmento fotosintético entonces sería eficiente? No, porque no puede captar toda la energía de la luz que viene del sol. O sea, el espectro del sol tiene toda esa gama y él no puede captarla toda, entonces no es eficiente. Se requiere pigmento accesorio. Entonces, si usted ha visto alguna vez una imagen, no hay nada más bonito que ver el otoño en el hemisferio norte. No sé si lo han visto, porque han visto las imágenes. Yo estudié en la Universidad de Connecticut, eso está en el noreste de los Estados Unidos. Es parte de lo que se conoce como Nueva Inglaterra, porque es de las originales, de las 13 colonies, de las 13 colonias originales de Estados Unidos. Connecticut es una de esas. Y la universidad donde yo estudié, la Universidad de Connecticut. Entonces, ella inició como una escuela de agricultura en 1881, si la memoria no me falla. Dos de los hermanos Storr donaron la tierra para que fuera una escuela de agricultura. Entonces, imagínese que usted ve un potrero, ¿verdad? Solamente así, y están los árboles. Entonces, todo lo que tú puedes ver así ya son los árboles, lo ves todo verde bonito durante la primavera. En el otoño ahí ocurre un proceso que se llama chlorophyll depletion, que comienza se va la clorofila, y eso es lo que saca, esos son los pigmentos que están detrás de la hoja de clorofila. Entonces tú dejas de ver el verde y comienzas a ver los colores amarillo, rojo y anaranjados. Entonces, esos colores amarillo, rojo y anaranjados que usted ve bien bonito en las hojas son los carotenoides. Yo hice la tesis y licenciatura en carotenoides y la maestría yo trabajé con un ciclo enzimático de las xantófilas. Las xantófilas son carotenoides con oxígeno. Entonces, los carotenoides absorben entre 400, aquí como 450 y 550 algunos, pero tampoco son los únicos pigmentos. Por eso tiene la ficocianina y la ficoritrina, porque tienes toda una gama de pigmentos accesorios que todos ellos captan la luz y se la transfieren a la clorofila, para que la clorofila la lleve al centro de reacción y se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, en los centros de reacción se enfrenta un fotón por segundo. Entonces, eso no es eficiente, por eso necesita todo este pigmento accesorios para poder canalizar todo eso. Ustedes conocen el betacaroteno, ese es uno de los principales pigmentos accesorios que tú encuentras en las plantas. Pero asimismo, si tiene oxígeno, entonces se llama xantófilas. Entonces, esto es lo que usted ve en un centro de reacción. Entonces, esta imagen también es del Voetic Fundamentals y es una imagen que le permite que usted comprenda. Aquí llega el fotón, el fotón, el fotón, el fotón. O sea, la leyenda le dice claramente que los complejos antenas, entonces tú tienes los complejos antenas o también tienes lo que se llaman LHS, que son Light Harvesting Complex, que son los complejos como cosechadores de luz. Entonces, el que está en verde oscuro es el centro de reacción. Todo esto son las clorofilas que están en las antenas. Entonces, cuando tú captas el fotón, tú tienes que ir transfiriendo esa energía de excitación a lo largo de todas las clorofilas hasta que llega al centro de reacción. Cuando llega al centro de reacción, entonces aquí lo canaliza como si fuera un embudo, llega hasta allá, lo canaliza al centro de reacción y entonces se lleva a cabo la fotosíntesis. Lo importante que yo quiero que ustedes sepan de este proceso es esto que está aquí. Usted lo puede calcular con ecuaciones que usted ha visto en física y lo verá en físico-química 3,
La transferencia de energía desde los sistemas antena al centro de reacción ocurre en 10 a la menos 10 segundos. Y eso lo hace con una eficiencia del 90%. Y en la mayoría de los casos más del 90%. Tú lo puedes calcular matemáticamente y saber todo. Pero para poder determinar cómo se lleva a cabo, tú necesitas técnicas espectroscópicas muy avanzadas. Y específicamente para estudiar esta transferencia necesitas algo que se llama, necesitas un láser. Mi asesor tenía uno que eso cuesta como $2 millones, 2 millones y piquitillo. Entonces, fue el proyecto de tesis de doctorado de un físico que hizo el sistema láser y luego ellos acopularon todo con la computadora para poder determinarlo entonces y tú haces todo un tratamiento de la data. Y el que operaba el equipo era un físico nuclear que era el postdoc del laboratorio. Entonces tú puedes ver todo el proceso y el proceso es sumamente eficiente y es sumamente rápido. Por eso le preguntaba a usted si usted sabe lo que es un femtosegundo y un picosegundo, pues son procesos muy rápidos. Bien, así es como se ve un Line Harvesting Coupler. Se llaman, ustedes lo van a ver en muchos textos, lo llaman así mismo, LHC. Y las traducciones dependerá de los textos que usted vea. Entonces lo llaman muchas veces complejos cosechadores de luz. Entonces son altamente hidrofóbicos porque están asociados a la membrana. Entonces, ¿qué usted ve ahí? Que tienen pigmentos. Esto que usted ve aquí en verde son clorofilas. Lo que usted ve en amarillo son los carotenoides. Mire el arreglo, que usualmente el arreglo es bastante simétrico. Para que tú puedas captar los fotones y tú los puedas transferir a las clorofilas. Entonces, ¿cómo funciona cuando una clorofila recibe esa luz? Usted, ¿cómo lo ve? Estamos aquí en lo que se conoce como el estado basal o ground state. Entonces, tú absorbes un fotón de luz y tú te excitas a un estado excitado. Aquí, este es el S1, usted ve, y este es el S2, ¿verdad? Y tú sí puedes teorizar acá arriba que puede tener el SN, que es lo que te estoy ahora y lo voy a explicar más adelante un poquitito más. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando absorbe el fotón, vea que aquí un fotón, absorción de luz azul y aquí tiene absorción de luz roja. Depende también de la longitud de onda, eso va a depender también de la energía y todo lo demás. Entonces, el proceso de conversión interna es un proceso no radiativo. O sea, pues tú vas a pasar de un estado a otro estado. Hay un decaimiento no radiativo. Es radiativo el proceso cuando tú emites un fotón. Y tú puedes entonces también generar reacciones químicas, eso se conoce como fotooxidación. ¿Cómo ocurre en los centros de reacción? Aquí tenemos las moléculas que están en la molécula de pigmento antena. Tenemos los carotenoides y demás moléculas. Tú absorbes el fotón, vas al estado excitado. Entonces, él transfiere directamente la energía de excitación de molécula en molécula. Entonces, la clorofila que está en el centro de reacción, su estado excitado correspondiente a este es de menor energía. Y como es de menor energía, facilita que entonces que la energía venga hacia acá. La energía no va a llegar aquí y se va a transferir para acá arriba. Como es de menor energía, entonces él cae. Y lo canaliza. Es como si usted viera un embudo. Blankenship tiene un libro completo de este proceso. Es como si fuera un embudo. Entonces tú lo canalizas y cuando llega y tú vas generando energía que llegue al estado de menor energía y lo puedas canalizar al centro de reacción para que se lleve a cabo la fotosíntesis. Entonces, tú lo ves así, este es el par especial, él absorbe un fotón de la parte excitada y él va transfiriendo el fotón, bueno, realmente la parte electrónica, la energía de excitación la va transfiriendo uno a uno, va paso a paso hasta que regrese nuevamente al estado basal. Entonces, eso es importantísimo. Esto es en bacterias. Así el que usted debe estudiar. ¿A qué se parece ese? A lo que usted vio en la cadena transportadora de electrones. Usted ve lo mismo. Entonces tú tienes dos
de manera sencillita para no complicarlo. Tiene el fotosistema 2, ¿verdad? Aquí se oxida el agua. Tiene el fotosistema 1 que está aquí. Aquí se reduce el NAP. Y los dos fotosistemas son activados por la luz de manera independiente. Y te ve que aquí viene un fotón y aquí viene un fotón. Entonces el fotosistema 2, los electrones viajan o fluyen hacia el fotosistema 1. Aquí tiene la plastoquinona y aquí está el PC la plastocianina. Y aquí tiene este cromo B6F. ¿Verdad? Entonces, el PS2 y el PS1 operan eléctricamente en serie para acoplar tanto la oxidación del agua, está viendo aquí, como la reducción del NAP. La existencia de estos dos fotosistemas fue evidenciada, por decirlo así, o fue observada, si lo queremos ver así, la primera vez porque se vio que en presencia de luz roja se activaba el PS1 y la luz amarilla verde activaba el PS2. Entonces lo vieron de manera diferente. Entonces se dieron cuenta de que, estos deben estar conectados. Se debe haber un gradiente de protones. No voy a entrar en detalle, pues quiero que vean el esquema Z para que lo puedan entender. Y con ese gradiente de protones, entonces usted hace lo mismo, utiliza, tener la energía necesaria para poder sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y este es el esquema Z. Esto es lo que yo quiero que ustedes verifiquen y estudien. Que es lo que quiero que tengan claro. Bien, entonces aquí tenemos, este es el fotosistema 2, por eso les dije que no voy a entrar a que ustedes vean eso, porque miren todo el proceso. Lo que sí quiero que vean es la reacción que se lleva a cabo en el fotosistema 2, en el fotosistema 1, y cómo se acoplan las dos, para que vean la reacción general, o la reacción neta, por decirlo así. Este es en el libro de ustedes. Esto es lo que está en el Horton. Horton se lo pone así. Esta es la figura 15.5b. Le voy a decir que está en la página 450. Esto es lo que el Horton les explica. Y esto realmente es así. Entonces, la reacción neta del fotosistema 2 está en la página 451 para que lo vean. Este es el fotosistema 1. Aquí está. Vean también que es algo sumamente complejo y el Horton lo minimiza esto. Entonces, los cloroplastos. Profesor, una pregunta. Dígame. En la reacción global de la 451 aparecen dos fotones. ¿Por qué? Sí, pues necesita dos fotones. Eso es importante. Y eso es lo que quiero que vean ahora cuando están haciendo el esquema Z. Mañana vamos a hacer exactamente un problema matemático para que usted vea qué se hace con esos dos fotones. Por eso quiero que vean, quiero que lean y vean el esquema. Necesitas dos fotones. Eso es importantísimo lo que usted acaba de decir. Importantísimo. Así que yo le voy a explicar mañana qué hacer con esos dos fotones, matemáticamente. Vamos a hacer un problemita para que usted vea por qué se habla de los fotones. Acuérdese que hay varias leyes, bueno, no puedo decir acuérdese, porque eso no lo vemos nosotros. Una molécula se excita por un fotón. Entonces, cada molécula solamente estar excitada por un fotón. Entonces, tú tienes un par especial. Entonces, por eso lo vamos a discutir mañana. Y entonces, esos dos fotones generan ¿cuántos protones? Y eso es lo que quiero que veamos mañana en los problemas matemáticos. Porque yo creo que es más fácil si lo hacemos problemas matemáticos y usted ve qué hace con eso, a que usted vea la teoría. Pero requiere dos fotones, eso es correcto. Entonces, así como tiene que ver todo esto. Si usted ve esto directamente del Horton, aquí este es el fotosistema 2, este es el fotosistema 1, este es el complejo ATP sintasa y este es el citocromo B6. Entonces no es que es uno solo, es un sistema muy elaborado. Bien, cuando se habla de
el ciclo de Calvin, por la cuestión del parcial, vamos a utilizar el resumen del ciclo de Calvin. Usted tiene que esta es la que se conoce como rubisco, el paso que da la ribúcula ante la carboxilación. Entonces tú de aquí formas el 3-fosfoglicerato, va al 1,3-fosfoglicerato, el glicerato 3-fosfato que está aquí, y esto se incorpora a los carbohidratos. Entonces, este es el ciclo de Calvin. Así, verlo todo así. Pero yo no voy a poner que ustedes sepan todo eso. Yo quiero que ustedes solamente lean la importancia de la rubisco. Esta es la enzima responsable de fijar el CO2. O es la principal enzima, por decirlo así, del ciclo de Calvin. Bien, entonces la rubisco, ella está entre su forma activada y su forma inactiva. Entonces la forma activa de la rubisco en la luz y la forma inactiva es en la oscuridad. Entonces todo ese proceso que está aquí, ahorita mismo, nada más quiero que sepan solamente que esta es la principal enzima. Nosotros vamos a ir más adelante, ahora cuando vayamos a la beta-oxidación y veamos todo este proceso, yo voy a volver a usar esta misma imagen para enseñarles a hacer unos cálculos. Y voy a bypassarme todo esto para que no tengan, para facilitarle todo el material para el segundo parcial. Nada de esto, solamente que sepa que la rubisco es la principal enzima. Entonces, esa es la principal enzima. Entonces, ¿cómo tú acomodas o cómo tú formas todos estos polisacáridos? Usted ya sabe que la glucosa 1-fosfato, usted ya sabe la glucosa 6-fosfato. Entonces yo voy ahora en vez de glucógeno, yo tengo almidón. Utilizamos el mismo set de reacciones. La glucosa 6-fosfato, hay una fosfoglucomutasa, lo convierte en glucosa 1-fosfato. Entonces, en vez de utilizar UDP glucosa, ahora tengo ADP glucosa, pirofosforilasa, ¿verdad? Y eso me lleva a ADP glucosa. Entonces, la ADP glucosa es la que tú puedes ir adicionando un residuo de glucosa a la cadena creciente de almidón y utiliza el almidón sintasa como enzima. El paso importante o clave de esto. Lo mismo que vimos con el glucógeno. La diferencia es que en vez de UDP glucosa es ADP glucosa. Y cuando tú quieres hacer entonces la sacarosa, tú tienes 2 gliceridos fosfato, 3 fosfato y 2 dihidroxiacetona fosfato. Tenemos la aldolasa, entonces tú tienes 2 fructosa 1,6 bisfosfato. Entonces tenemos una actividad bifosfata y lo que tú haces entonces es que generas 2 fructosa fosfato. Entonces, esta, como es 6-fosfato, usted ya sabe que la fructosa y la glucosa son isómeros. Entonces tú tienes una actividad isomerasa que transforma esto en glucosa 6-fosfato. De allí, tú tienes ahora una fosfoglucomutasa. Ya usted sabe la diferencia entre una mutasa y una isomerasa. Y lo que hace es que transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Lo mismo que vimos con el glucógeno, tenemos UTP, UDP glucosa, hidrólisis de pirofosfato, ayuda a empujar la reacción, tengo UDP glucosa. Entonces, la UDP glucosa, ahora tengo sucrosa 6-fosfato sintasa y yo entonces genero la sucrosa 6-fosfato. Pero esto no es sucrosa, esto es sucrosa 6-fosfato. Necesito una fosfatasa que me quite el fosfato y yo tenga entonces la sucrosa o sacarosa. Entonces, Profe, una pregunta. dígame. La UDP glucosa, ¿qué es lo que hace ahí en el mecanismo? Lo mismo que hace en el glucógeno. Exactamente la misma función. ¿Te acuerdas que en el glucógeno nosotros vimos? ¿Te acuerdas que vimos aquí en el glucógeno que tú necesitabas activar la molécula de glucosa para que pudiera ir entonces a poder adicionarse a la cadena? Entonces, es el mismo, tú activas la molécula de glucosa y la estás activando a través de glucosa y necesitas la hidrólisis y el pirofosfato para que la reacción vaya en la dirección que tú requieres.
De manera biológica, cuando tú estás en procesos de ordenamiento, ¿qué dice la segunda ley de termodinámica? O no, vamos a ponerlo más fácil. Todo tiene que ser un desorden, ¿verdad? Es el estado termodinámicamente hablando más estable. Entonces, los procesos de ordenamiento requieren entonces, si yo voy a tener cosas que son mucho más factibles, tenerlas solas, flotando, divagando, yo las quiero ordenar. Ese proceso termodinámicamente hablando es desfavorable. Si yo requiero entonces cierta cantidad de energía o invertir cierta cantidad de energía para que el proceso sea termodinámicamente favorable. Entonces, ¿tú qué haces? La UDP, en vez de que sea glucosa, esta no se va a adicionar aquí. Entonces, tú necesitas activarla y tú la activas siendo UDP glucosa. Entonces, la UDP glucosa, como tú lo tienes, entonces lo que tú tienes es pirofosfato. La hidrólisis del pirofosfato ayuda a proporcionar la energía necesaria para que el proceso sea termodinámicamente favorable. ¿Eso contesta tu pregunta? Sí, profesor. Listo. Entonces, esto que está aquí son los carotenoides. Los carotenoides se estudian por varias cosas. Ellos se estudian porque muchos de ellos son provitamina A. Si tienen esta sección que está aquí, se rompe, por eso que dice que el betacaroteno es 100% provitamina A. De licopeno, esta santina que está aquí. Entonces usted ve la marea roja así, eso es responsable de un carotenoide. No sé si usted alguna vez ha visto una langosta azul. Yo solamente en foto. Pero la langosta azul fue descrita molecularmente por mi asesor y unos colaboradores de él, porque aquí hay dos astaxantinas que están dentro del ambiente proteico y se conjugan. Y la conjugación de estos doble enlaces hace que sea mucho más largo. Y entonces eso hace que la langosta se vea azul. Entonces, una langosta azul tú ves como una y no sé cuántos miles. Es algo muy, muy raro que tú lo veas y es muy, muy raro que la pesquen también. Entonces, cada vez que se pescan, siempre es un alboroto porque son muy raras en la naturaleza. Entonces, esto que está aquí se debe a la conjugación de dos moléculas astaxantinas dentro del ambiente proteico. Y entonces, eso hace que la conjugación sea mucho más larga. Y al ser mucho más larga, entonces la pigmentación cambia, el color cambia. Entonces, también ellos extrajeron de aquí del pájaro o de la ave, también carotenoides, por esta la imagen. Entonces, los carotenoides tienen dos funciones específicas dentro del proceso de fotosíntesis: la captación de luz y la fotoprotección. Entonces, yo creo que me sirve mejor, en vez de poner esta, la tengo aquí, entonces vamos a ponerlo aquí. Te voy a llevarlo aquí, pues está aquí. Bien, vamos a colocarla y a ponerlo aquí mejor esta. Bien, vamos a usar mejor esto para explicar algunas cosas y primero explico algo de las cosas que yo hice aquí con este fotosíntesis para que veamos un poquito esto. Bien, entonces tenemos la astaxantina, lo que estábamos viendo y por qué el color es azul. Entonces, ellos tienen dos procesos: la captación de luz, porque ellos absorben entre 450 y 500, entonces ellos absorben esa luz que no absorbe la clorofila, la transfieren a la clorofila energía de excitación para que vaya al centro de reacción y se acaba la fotosíntesis. Pero también tienen un proceso de fotoprotección, porque usted ha escuchado por ahí todo el tiempo que hablan de que son antioxidantes, que se tiene la capacidad de evitar que se oxiden las moléculas. Si usted ve ahora que la salsa de tomate dice rica en licopeno, antioxidante.
Comenzó todo el mundo, se llegó desde de los últimos años hacia acá, ha habido mucha campaña en consumir productos que tengan la capacidad de ser antioxidantes. Porque como les expliqué la semana pasada, cuando tú no puedes descomponer estas especies reactivas, los carotenoides, así como la vitamina E, así como el ácido ascórbico, ayudan a las enzimas antioxidantes a mantener el balance antioxidante del organismo. Entonces, en el mecanismo de fotoprotección dentro de la fotosíntesis, ellos disipan el exceso de energía, toma de calor, producto de la actividad enzimática de algo que se conoce como el ciclo de las antófilas. Entonces, aquí la traducción es extinción, porque viene del inglés de quenching, pero también tú puedes utilizar la palabra apagamiento. Y tú apagas el estado triplete. Y ellos también lo que pueden hacer es que reaccionan con el oxígeno singulete y evita que se dañe el tejido fotosintético. Entonces usted dirá, ¿cuál es la importancia del estado triplete? Yo les enseñé la semana pasada que en un proceso fotosensibilizado, el oxígeno molecular, tú lo ves, siempre existe como estado triplete. Y si tú tienes algo que tenga la misma energía a nivel negativo con el oxígeno molecular, él le puede transferir la energía al oxígeno molecular. Y cuando se la transfiere, entonces genera el oxígeno singulete. Y este oxígeno singulete ocasiona daño en el tejido fotosintético. Los carotenoides, además de captar luz, tienen estas tres otras funciones. Entonces, ¿cómo tú lo ves así? En el estado basal, entonces hacia acá no puede haber esta transición energética porque está prohibida por simetría. Esto no viene en el parcial, pero para explicarle por qué. Entonces, la absorbancia se da del estado basal al S2. Entonces, él puede regresar emitiendo un fotón, que se conoce como fluorescencia. Tú puedes emitir fotones del S2 o puedes medir fotones del S1. Usualmente tú puedes medir, dependiendo de lo que de molécula tú tienes, moléculas que vienen desde el S1. Entonces, tú puedes tener en azul que tú tienes la conversión interna, que es un proceso de decaimiento no radiativo. Lo otro es que estando en el S1, aquí, tú puedes hacer algo que se llama las especies transientes. Como yo estoy excitando, usualmente tú estás excitando con una fuente láser. Cuando él llega al S2 y él regresa aquí por conversión interna, yo sigo excitando y mi excitación del láser es lo suficientemente fuerte que yo voy desde el S1 a otros estados excitados singuletes. Y eso se conoce como absorción transiente. Y eso se utiliza y esto se mide con técnicas espectroscópicas muy avanzadas. Entonces tú tienes la clorofila, que aquí tiene la banda QY, la banda QX, y tú tienes entonces que tú puedes, desde aquí, tú puedes transferir entonces la energía hacia la clorofila. Entonces la clorofila puede regresar por fluorescencia. Si tú utilizas esto, por lo menos, para dar un ejemplo específico, los complejos captadores de luz, y lo mismo que yo le explicaba, que son integrales en la membrana, pero su composición puede ser completamente diferente. Entonces, lo que yo utilicé aquí eran de fucosantina y eran en diatomeas. Ellos se pueden unir a clorofila A en vez de clorofila B y poseen clorofila C como segundo pigmento accesorio. Estamos hablando de que usualmente tiene clorofila A y clorofila B, pero en estas diatomeas, que son ampliamente distribuidas, tú tienes entonces clorofila A y clorofila C. Las diatomeas sintetizan fucosantina y dianosantina. Entonces, estos son los carotenoides que tienen. Y tienen betacaroteno también, en menor cantidad, pero su principal carotenoide es fucosantina. Y de la diadinosantina participa en un ciclo de xantófilas. Lo voy a explicar ahora. La fucosantina es utilizada por la diatomea para mejorar su eficiencia en el proceso de captación de luz en las longitudes de onda que van desde 460 a 570 nanómetros en el ambiente marino. Yo tuve que aprender a cultivar estas diatomeas. Entonces, el mismo que yo le he explicado, los carotenoides van de 450 a 550 y en ese rango captan luz y se la pasan a la clorofila. Entonces,
¿Cómo se les conoce? Se les conoce como Fucoxanthin Chlorophyll Protein, FCPs, como sus proporciones estequiométricas son clorofila, xantófila, las referencia complejas son diferentes. O sea, la proporción que hay de clorofila A y xantófila aquí a las que yo estudié son diferentes, pero eso se utiliza como sistema de estudio porque era más fácil de cultivar. O sea, la clorofila C en las FCP es usualmente menos abundante que la clorofila B en los complejos captadores de luz normales. Entonces, yo lo terminé por H+, y era muy poca la concentración, se veía mucho más clorofila. Entonces, esta es la importancia del mecanismo de fotoprotección. Bien, para explicarle en las diatomeas tú tienes como principal carotenoide fucoxantina. Miren esto aquí, miren la estructura ahí. Ustedes no están acostumbrados a una estructura química así. Entonces, nada de esto viene en el parcial, lo estoy explicando para que entiendan el porqué, la importancia en la fotoprotección, porque como les puse que vieran los mecanismos de fotoprotección, hay dos. Uno es y el otro ustedes lo van a leer. Entonces, cuando la planta, aquí están las diatomeas, está con un exceso de luz, ocurre una reacción de deepoxidación. Usted ve el epóxido que está aquí. Entonces deepoxida y forma entonces diatoxantina. Y vean que ahora la conjugación es mayor. Entonces esta conjugación que está aquí, entonces aquí donde vienen los dos. Mi asesor, conjuntamente con otros profesores, me acuerdo que era uno de Italia y uno de Francia, que iban todo el tiempo al laboratorio. Ellos tenían la teoría que esta deepoxidación lo que hacía es que bajaba los niveles energéticos. Y eso tú disipabas esa energía en forma de calor y se iba porque bajaba. Otros tienen que este proceso de deepoxidación induce cambios conformacionales y ese cambio conformacional que se induce es el responsable entonces que se disipe el exceso de energía en forma de calor. Entonces si yo coloco esto, mucha luz, se da esta deepoxidación, yo activo a la actividad deepoxidasa. Entonces se llamaría diatinosantina deepoxidasa, la enzima, y la enzima inversa se llama diatosantina epoxidasa, porque lo va a epoxidar la diatosantina. Entonces cuando hay baja luz, entonces se regresa. Este ciclo enzimático se conoce como el ciclo de la xantófila. Vamos a descartar aquí, ahora bien. Un momentito, vamos a la otra. Entonces, en las plantas superiores, estamos aquí, te voy a explicar esto. Para los mecanismos de fotoprotección, tú tienes entonces, estábamos aquí. Yo le expliqué eso. Estos son los harvesting complex que estamos viendo ahí. Entonces tú tienes este es el de las plantas superiores. Entonces, en las plantas superiores tú tienes que va de zeaxantina a través de atraxantina y de aquí tú vas entonces a violosantina. Porque vea que tú tienes aquí. Vas hacia acá, tienes atraxantina. De aquí vas a zeaxantina. Entonces, como cuando tú vas con la actividad de epoxidasa, tú lo que estás haciendo es que tú estás quitándole el epóxido. Aquí tiene dos epóxidos y tiene un epóxido, aquí no tiene ningún epóxido. Esto está en las plantas superiores y en las algas verdes. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tiene un intermediario de atraxantina? Porque se sabe ya que la vitamina C se coloca en el sitio activo de la enzima y cuando va a deepoxidar solamente se deepoxida un lado y el otro lado no. Y ese es el proceso secuencial. Entonces tú tienes esta parte. Entonces, no había información bioquímica completa de cómo ocurría este proceso. Cuando yo fui a defender la tesis de la maestría en el 2011, no había nada y en el 2012 por ahí salió esta publicación en la que se hizo un estudio completo y pudieron determinar a través de estructura cristalográfica y todo cómo se llevaba el proceso completo. Vea que
de pH 7 vamos a pH 5. Entonces, no quiero poner, porque esto no es parte del parcial, pero sí lo que vieron es que la enzima se dimerizaba. Cuando la enzima se dimeriza, entonces eso explicaba el por qué. Al dimerizarse la enzima, entonces de un lado el sitio activo, entonces quitaba, tenía aquí, y el otro lado tenía la vitamina C y no podía depoxiar al otro lado, entonces, porque la enzima se dimerizaba y lo hacía a la vez. Pero al hacerlo a la vez, en un lado había vitamina C, y la vitamina C evitaba que se depoxiara las dos veces a la vez, entonces generaba este intermediario para después generar la azaxantina. Entonces, la clorofila, es lo que le voy a explicar. La clorofila, que es el principal pigmento fotosintético, recuerden que todo se lo pasa a la clorofila y va al centro de reacción. La luz, entonces la clorofila se excita y va al estado singlete, 1. El 3 así es triplete. Entonces, esta cuando está aquí, la clorofila puede desactivarse desde 3 mecanismos. Emite un fotón, emite un fotón y esto es fluorescencia. Ella está excitada y puede reaccionar y hacer fotoquímica. Hay reacciones químicas. O ella puede disiparse en forma de calor y eso se conoce como el non-photochemical fluorescence quenching. Es una teoría ampliamente discutida en la literatura, como los mecanismos de fotoprotección, y llega al non-photochemical fluorescence quenching. Non-photochemical porque no hay reacciones fotoquímicas. Entonces, ¿qué es lo que se evita y en lo que participan los carotenoides? Si la clorofila en el estado singlete, ese es el anglicismo, en español dice singulete, hace un cruce entre sistemas, eso se conoce como ISC, Intersystem Crossing, pasa del estado singulete al estado triplete. Entonces, al estar en el estado triplete, mira que está activada, ella puede entonces transferir la energía al oxígeno molecular que existe de manera natural como estado triplete y genera entonces la especie citotóxica y altamente reactiva oxígeno singulete. Entonces, si se genera esta especie puede entonces dañar el tejido fotosintético. También tú puedes generar el radical anión superóxido, un montón de especies reactivas de oxígeno. Por eso tú podrías aquí generar directamente el oxígeno singulete y este oxígeno singulete daña el tejido fotosintético. Entonces, él puede reaccionar con los carotenoides, como tienen esos dobles enlaces, él reacciona con los carotenoides y entonces se excita el carotenoide y no hay un daño en el tejido fotosintético. Por eso la importancia de los carotenoides en la parte de fotoprotección. Entonces, eso es, espérense un momentito, estamos acá. Esa es la importancia, para poder traerlo hacia acá para que lo entendiera. Entonces, como ya se sabía eso, entonces, ¿qué fue lo que nosotros fuimos a hacer? Había poca evidencia en la literatura de este sistema, cómo funciona. La gente usualmente estudia el sistema en planta superior. Este es mucho más fácil de estudiar en función de que tú cultivas la alga y se cultiva en una caja. Como tipo, le pones un foco de esa luz normal de tu casa y le pones un tubo fluorescente de pecera para suplementar la luz y tenga todo el rango del espectro, porque los focos normales son más hacia el visible y un poquito hacia el near infrared. Entonces, yo le pongo un suplemento ahí de luz. Entonces, yo diseñé un protocolo que está aquí minimizado. Entonces, mi protocolo, yo quería que esto, la dienosantina, generara detosantina. Entonces, yo quería convertir este pigmento a este pigmento por el exceso de luz. Yo quería evaluar el efecto que tenían estas xantófilas o el contenido de xantófilas en la eficiencia de la transferencia de energía y así como en el apagamiento de la fluorescencia. Entonces, en las diatomeas que no eran sometidas a mucha luz, yo hacía mi HPLC. Tú tienes tu algo, le tiraba metanol,
y yo veía mi pigmento. Cuando hacía el proceso, yo lo veía. Esto inicialmente me tomaba 8 horas. Yo comenzaba a las 8 de la mañana y a las 4 yo lograba tener una conversión del 50%. Y tenía que sacar una muestra, y la muestra 1 hora, la muestra 2 horas, la muestra 3 horas, y tenía que ir yendo a la SPLC viendo. Entonces, yo diseñé un protocolo. Como la enzima que va hacia la parte de atrás, esta enzima, cuando tú tienes baja luz, la actividad epoxidasa, esas enzimas son ricas en cisteína, en residuo de cisteína. La cisteína tiene una carga negativa cuando se desprotona. Entonces, yo para poder inhibir ese proceso de back conversion, yo adicionaba cloruro de cadmio. 24 horas previo a someterlas a mucha luz. Ese cloruro de cadmio se incorporaba y cuando yo estresaba con mucha luz para generar esta conversión del pigmento, lo que yo lograba era que yo reducía de 8 horas a 4 horas el proceso de generar este metabolito del 50%. Estamos hablando entonces que yo me paraba a las 4 de la mañana, pues yo vivía en campus, y yo caminaba al laboratorio y yo comenzaba mi experimento. Y al comenzar el experimento, yo me tenía que ir 2 días a las 4 de la mañana. Yo venía y adicionaba el cloruro de cadmio a las 4 de la mañana, me iba a dormir nuevamente. Y regresaba a trabajar al laboratorio a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Al día siguiente regresaba a las 4 de la mañana y montaba mi experimento, tenía todo listo y yo comenzaba entonces a irradiar. Y cuando irradiaba y yo la estresaba, yo generaba este pigmento y yo tenía que verlo por HPLC. Entonces, ¿qué vimos? Yo vi que la proporción de pigmento de diatosantina a adenosantina en las células que eran sometidas a mucha luz, yo podía lograr que fuera aproximadamente 1 a 1. Entonces, era eficiente el proceso. Y yo veía que la conversión de diatosantina yo la podía inhibir con la adición de cloruro de cadmio, que era adicionada a 24 horas, porque yo tenía que mantenerlo en 4 grados Celsius en un cooler con hielo, hace todo ahí adentro, y aparte de eso, tenía que tenerlo en 4 grados Celsius, tenía que trabajarlo toda la distancia y sin luz, porque todo esto es sensible a la luz. Entonces, las células que eran sometidas a mucha luz y los tilacoides específicamente también presentaron aproximadamente la misma proporción de fucosantina y clorofila A. Por eso también lo vi, esto con la clorofila A. Entonces, pues, este es el principal pigmento fotosintético que capta y este es el que participa en el proceso de fotoprotección. Entonces, yo logré aislar las bandas utilizando técnicas de ultracentrifugación y en gradiente de sucrosa yo separaba las dos bandas. Tenía la banda D y la banda F y yo las analizaba por HPLC y tenía poca luz y mucha luz. Entonces tenía la fucosantina, la adenosantina y la clorofila A. Aquí la tienes con mucha luz y aquí la tienes con poca luz. Banda D, banda F. ¿Qué tú observas? Que aquí se parece es muy similar el perfil y acá era muy similar el perfil en ambas. Solo que aquí, en la que era mucha luz, la proporción antes yo veía que era mucho mayor. Entonces, la fucosantina era el pigmento más abundante y la clorofila A fue más abundante en la banda F que en la banda D. Entonces, eso es lo que yo podía observar. Entonces, la diatosantina no se observaba con mayor abundancia en células sometidas a mucha luz. Entonces, yo veía que era, aunque yo la irradiara, no era más abundante, siempre llegaba al 50% de conversión. Entonces, estas bandas tenías que purificarlas porque había que estudiar el contenido de polipéptido. Entonces, hay dos maneras. Tuvieron que haber visto algo de esto el semestre pasado, en purificación. Entonces, cuando tú haces centrifugación con gradiente de sucrosa, hay dos maneras de hacerlo. Tú puedes colocar distintas concentraciones, pero hay una manera de hacerlo fácil, que tú colocas la sucrosa y tú la congelas. Y luego yo la descongelaba. Cuando yo llegaba a montar el experimento a las 4 de la mañana, yo sacaba a las 4 de la mañana los tubos que iba a utilizar y los dejaba que se descongelaran en la mesa. Y eso es lo que hace, lo mismo que pasa con una soda, una cerveza, cuando se congela, que arriba está aguado y abajo está concentrado el sabor, exactamente lo mismo. Entonces, tú vas a tener aquí menos concentración de sucrosa y acá mayor concentración. Y tú separas aquí por peso. Estudiamos las bandas, esto es SDS Page, que es electroforesis en gel de poliacrilamida de sulfato de sil sódico,
Y yo lo que observaba eran las bandas. Y estas bandas, este 18.5 kilodalton, aquí no se podía ver bien, así que yo lo hice con nitrato de plata, que es mucho más sensible, te puede llegar a nanogramos para poder verlo. Y lo que tuve aquí, que dice MIM, marcadores moleculares. Esto es lo que me ayuda a mí a poder determinar dónde está más o menos el peso molecular de las bandas. Entonces, tú veías una banda, 18.5 kilodalton, y yo lo podía ver tanto en los tilacoides como en la banda D, como en la banda F. Y aquí está los tilacoides con mucha luz, con poca luz, la banda D con poca luz, con mucha luz, la banda F con mucha luz, con poca luz y mucha luz. Y yo veía que era consistente. Entonces tú determinabas todo esto por el espectro de absorción. Viendo el espectro de absorción, tú podías ver cuál es la diferencia entre una. Vean la que dice poca luz, la banda F, mucha luz, la banda D, y yo veía cómo cambiaba. Y nada más viendo simples cambios espectrales. Aquí está la fluorescencia, y yo veía la fluorescencia, esta es la máxima fluorescencia, vamos a entrar en detalle eso. Pero entonces yo quería saber si había entonces transferencia de energía desde los carotenoides a la clorofila. Un experimento sencillo. En negro está el espectro de absorción y en rojo está el espectro de excitación. En fluorescencia, pero ya tú puedes hacer espectro de excitación y espectro de emisión. Y con el espectro de excitación tú ves lo que aquellas moléculas tienen la capacidad de poder excitarse y transferir energía. Entonces solamente esta banda que tú ves aquí, esa barriguita me indicaba a mí que la banda D, con poca luz y con mucha luz, no tiene presencia de transferencia de energía de los carotenoides de la clorofila. Sin embargo, la banda F presenta transferencia de energía por esta barriguita que está aquí como en 550. Significa que cuando yo excito, la molécula tiene la capacidad de transferir energía a la clorofila. Y después de ahí hicimos lo que se conoce como TRES, que es Time Resolved Emission Spectroscopy, que eso es para poder determinar los componentes cinéticos que son los responsables de esa transferencia de energía. Y entonces tú utilizabas algo que se conoce como absorción ultra rápida resuelta en el tiempo. Esta es lo que le digo del láser. Y tú lo que haces es que tú golpeas la muestra del máximo de absorción y tú ves cómo ella comienza a poblar los estados excitados. Y luego tú tienes esos estados excitados, tú puedes ver entonces las transiciones del S1 al SN, cómo se va poblando el estado, y tú puedes entonces hacer tratamientos con esa data y tú generas entonces lo que se conoce como el EADS, que es Evolution Associated Differential Spectra. Entonces, el espectro diferencial asociado a la evolución, y tú puedes sacar a distintos tiempos de la banda D, ¿vea? A 130 femtosegundos, 550 femtosegundos, 12.6 picosegundos, 34. Tú lo excitas y tú tomas entonces el espectro a distintos delays. Y tú estás viendo que en este caso en particular no hay transferencia de energía observable en la banda D, que es lo que ya vimos con el espectro de excitación que les expliqué. Y entonces tú aquí lo ves cuando ves para la banda F, aquí hay con poca luz y aquí hay con mucha luz. Y tú ves entonces que desde el estado excitado, tú ves el estado S1 a SN, que está bien aquí, y tú ves que entonces toda la energía la transfiere y la ves aquí, en el máximo de la clorofila. Así que sí que ellos están transfiriendo la energía a la clorofila. O sea, la transferencia de energía de fucosantina a clorofila A se ve claramente, y la excitación a 500 nanómetros, a 15 nanómetros carece de estructura S1, SN, pero eso ya es mucho más, ese aquí. Ese que está aquí abajo, no tiene esta estructura. Esta estructura es lo que te indica que ahí que va desde el S1 al SN y luego y acá está la transferencia de energía. Entonces, eso me llevó a poder generar el esquema de transferencia y poder determinar cómo se hacía. Entonces, eso es para que usted vea que esto es así de rápido. Y lo más importante es lo que yo le expliqué al inicio, que el tiempo de vida de 2.2 segundos por la fucosantina sugiere que la eficiencia de transferencia de energía a la clorofila A es mayor del 90%. Recuerda que hablamos del Reaction Center al inicio, le dije que eso es del 90% eficiente o más, se puede calcular y vimos que el proceso será. Entonces, ¿para qué se hacía todo esto? Porque el laboratorio donde yo estaba trabajando la maestría estudiaba todo esto, porque tenía
fondos del National Science Foundation y tenía fondos de la División de Energía. La idea era poder tratar de comprender estos procesos y poder entonces llevarlo a una aplicación práctica en la que ellos pudieran cosechar energía de la luz y ver cómo hacer más eficiente el proceso para poder entonces generar celdas solares eficientes. Ahora las celdas solares que están de moda es las que se conocen como celdas solares sensibilizadas por colorante. Entonces esas son las que están de moda. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿qué tienen que saber para esto de la fotosíntesis? Para hacerlo más sencillo para ustedes, para el parcial, para minimizarle el contenido. Tienen que saber el fotosistema 2, el fotosistema 1, el citocromo. Tienen que saber cómo se complementa para la transferencia de energía en todo ese proceso para entonces hacer el proceso fotosintético. Entonces, eso lo van a ver a través del esquema Z. Estudiando el esquema Z, ustedes van a poder comprender de manera generalizada eso. Tienen que revisar los mecanismos de fotoprotección. Yo le acabo de explicar uno resumidamente, de manera resumida, y después le expliqué un poquito más para que vean en detalle. Aparte de eso, lo que vimos de la parte de las enzimas antioxidantes, que le estoy poniendo como tarea, una va a venir en el parcial directamente. Entonces ya tiene la posibilidad de poder ver cómo funcionan las tres y una de esas se la voy a colocar. Entonces, aquí lo que quiero es que sepan cosas puntuales. Por eso se los puse escrito. En el resumen que está en inglés, que yo le hice la traducción para que le quedara en la grabación, ahí resume toda la parte de la fotosíntesis. Porque lo que estoy buscando es que no complicarles con fotosíntesis. Pues ya para el parcial que tenemos el lunes, la próxima semana que viene, nosotros dimos solamente en el primer parcial bioenergética, introducción al metabolismo y glucólisis. ¿Estamos claros? Vamos a buscar el organigrama del curso, que lo tengo aquí. Entonces, para tratar de hacerle esto menos complicado, bien, nosotros tenemos en el parcial el ciclo del ácido cítrico, otra ruta del metabolismo de la glucosa, cadena transportadora de electrones y fotosíntesis. Entonces, por eso le he resumido la fotosíntesis. Entonces, ahí en el organigrama usted verá que dice las reacciones de la fase luminosa, los fotosistemas 1 y 2, la reacción de la fase oscura, la fotosíntesis. Tres cosas que le coloqué ahí y he tratado de resumírselo para que les sea mucho más fácil cuando van a estudiar esto. Entonces, cuando habla de otras rutas del metabolismo de glucosa, recuerde que ahí está la síntesis y degradación de glucógeno y está la gluconógenesis y la vía de la pentosa de fosfato. Además de lo que ustedes presentaron en la charla, que le voy a colocar ahora los que ya me mandaron así. Recuerden que todos aquellos que presentaron en la clase tienen 5 puntos sumados directamente a la calificación que saquen. Quiere decir, usted saca 100, usted saca 105 sobre 100. Sumado directamente a lo que saca. Para el parcial del lunes. Mañana vamos a tomar la hora completa para hacer problemas. Yo voy a tener distintos problemas y los vamos a resolver en la clase. De eso voy a tener problemas de cadena transportadora de electrones, problemas de fotosíntesis, para que vean cómo, para que entiendan el concepto de la fotosíntesis, para que lo entiendan, vamos a tener esos problemas, problemas de la cadena transportadora de electrones, vamos a tener problemas de cálculos de ATP, para que tengan la práctica y que vean algunas cosas de la síntesis y degradación de glucógeno, cómo afecta entonces todo el cálculo de ATP, si una molécula de glucosa se almacena o no se almacena, o dependiendo de dónde arranque. Si la glucólisis arranca directamente desde allá, tiene que degradar una molécula o arranca desde por acá de bolsa libre, para que veamos algunos cálculos. La idea es que
veamos algunas de las cositas más matemáticas, porque la parte teórica es la parte teórica. Bien, perfecto. Que tengan excelente inicio de semana y con el favor de Dios nos vemos mañana a las 8:50. Nos vemos, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego.